Es Clístenes, rey tirano de la ciudad griega de Sición y dueño de incalculables riquezas. Su fortuna es inmensa y su poder absoluto. El oro y las piedras preciosas abundan en sus fastuosos palacios, pero su mayor tesoro, la joya que corona su reino y su vida, es su hija Agarista, que es una hermosa adolescente a punto de convertirse en mujer. Sabiendo el rey que un día su hija tendría que casarse y que quien se casara con ella heredaría todo su poder y toda su fortuna, quiso que su hija se desposara con el mejor de entre todos los griegos. Para cerciorarse de ello, ideó un concurso, una especie de competencia de talentos. Todo hombre soltero que se sintiera digno de casarse con su hija debería presentarse ante él en un lapso de 60 días para demostrar sus cualidades viriles, carácter y educación. Hola, ¿qué tal? Los invitamos de aquí a 60 días al concurso para elegirle esposo a nuestra hija Agarista en la comunidad de Sición, Grecia. Los pretendientes estarían a prueba durante exactamente un año. Así, los concursantes comenzaron a llegar de todas partes de Grecia y fueron sometidos a pruebas tales como el boxeo, la carrera de cuadrigas, el tiro con arco y flecha, y la poesía. Fueron los dos atenienses, Hipóclides y Megacles, los que de manera más favorable impresionaron al rey, en especial Hipóclides, hijo de Tisandro, que resultó el preferido por el público. Pero el rey debería guardar en secreto su veredicto hasta el día de la gran final. La noche de la gran final, lo más granado de la aristocracia del lugar se presentó ante el concurso. Todos querían saber quién sería el ganador, es decir, el futuro yerno de Clístenes y el heredero de toda su fortuna. Cuando el banquete hubo concluido, los contendientes deberían competir entre sí en arte musical y conversación social. En ambos casos fue Hipóclides quien más destacó, pero a medida que bebía más y más vino, comenzó a bailar con gran placer. El rey, al ver a su favorito bebiendo vino y bailando de aquel modo, comenzó a tener serias dudas con respecto a él. Hipóclides bailó primero unas danzas laconianas, luego unas danzas áticas. El rey había aguantado aquel espectáculo, pero estalló cuando vio a su favorito parado de cabeza, marcando el ritmo con las piernas, ya que al estar en esa posición, su faldón se le vino encima y mostró sus partes nobles, escandalizando a todos los aristócratas invitados. Entonces el rey estalló y le dijo: Hipóclides, Hipóclides, hijo de Tisandro, bailando has perdido un reino. La moraleja que nos queda es que si quieres ser tratado como un rey, tienes que comportarte como un rey. Pero también nos queda otra moraleja. Como sabrán todos los seguidores del Escorpión Dorado, entre más corriente, más ambiente. Si el video te gustó, te pido por favor que le des like, que lo compartas, que te suscribas y nos vemos la próxima.